Buenas noches. Hoy en mesa de redacción hablamos del contrato único que aconseja la Unión Europea para España. Analizaremos con nuestros invitados los efectos que supondría este cambio y las reacciones que ha provocado. Hablaremos además del medio millar de ofertas de empleo que ofrecen empresas europeas para desempleados aragoneses. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan hoy en esta mesa de redacción Ricardo Pereda de Cámara de Comercio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Benito Carrera de Comisiones Obreras. Buenas noches, Benito. Hola, buenas noches. Y Pilar de la Vega, catedrática de Historia. Pilar, buenas noches, bienvenida. Vamos a comenzar hablando de esa propuesta de la Comisión Europea para poner en España un contrato único abierto. Se trataría de un contrato que no haría diferencia entre los contratos temporales y los indefinidos. En principio, el presidente Mariano Rajoy ha rechazado esta propuesta. También la ministra Báñez, que la ha tachado de inconstitucional. Bueno, ¿qué os parece esta propuesta europea para España? ¿Qué os parece este contrato único? Ricardo, comenzamos por ti. A mí un previo, ¿no? A mí lo que me parece es un poco fuerte es que alguien de Europa, la Comisión Europea, no tenga que estar diciendo, ya sabemos cuál es la situación, pero tenga que estar diciéndonos lo que tenemos que hacer o dejar de hacer, más en materia tan sensible, ¿no? Sobre todo porque lo que en principio parecen recomendaciones y sugerencias en algún momento se acaban convirtiendo en imposiciones. Y yo creo que se habla con cierta alegría desde Europa de los mercados laborales. En segundo lugar, es decir, al final me parece muy poco democrático que un señor desde una Comisión Europea hable y haga este tipo de sugerencias. Y en segundo lugar, sobre la propuesta en sí, bueno, sería un cambio radical en el mercado de trabajo que no sé si estamos preparados para asumir, porque no sé si sería que todos los contratos son temporales o todos los contratos son indefinidos. No sé cuál sería la cuestión, ¿no? Pero sería un cambio radical. También, por otro lado, tal como es la situación del mercado laboral, uno dice, bueno, pues ¿por qué no? A lo mejor puede aportar alguna solución. Pero sobre todo, si es una buena medicina, entiendo que se aplicará en toda la Unión Europea, no solo en España. Porque además es un contrato que no existe en el resto de países. Se lo han recomendado también a Alemania, se lo han recomendado a Suecia, se lo han recomendado a Francia. Después de que el sindicalista nos diga lo que opina del contrato. No, un matiz, Ricardo. En la primera parte, en su primer argumento,
situaciones como estas son las que provocan el alejamiento de los españoles de la idea de Europa. Y estamos en un momento que yo creo que es muy peligroso alejarnos de esa idea, pero las instituciones europeas se están fomentando. Y lo mismo puede pasar cuando hablemos de la travesía central, es decir, porque no estamos haciendo la Europa de los ciudadanos, estamos haciendo la Europa de los estados, porque el comisario representa un estado y se va ese comisario, pero va a otro de ese mismo estado. Y hay una lejanía total de lo que es el sentimiento y el sentir de los ciudadanos españoles. Y es una imposición, como tú decías, y bueno, pues Benito nos argumentará desde el punto de vista sindical. Parece ser que tanto los líderes sindicales como el presidente del gobierno, incluso la ministra, se han posicionado en contra porque es inconstitucional. Es que no está en la Constitución. Con un matiz en ese sentido. Si el gobierno del PP aprueba una reforma laboral, asume sus consecuencias políticas. Claro, Las personas le votarán más o le votarán menos. Pero este señor, ¿qué consecuencias de ningún tipo tiene? Ninguna, y además el gran problema que tiene como comisario es que no es responsable ante el Parlamento, porque se va y aparece otro comisario. Es decir, ese es el gran problema que tiene Europa. Pero además, vuelvo al último tema, es decir, es que la Constitución impide un contrato así, porque va contra los derechos de los trabajadores, derechos de los trabajadores que están en la Constitución, lo cual realmente es alucinante. Bonito, es inconstitucional entonces esta propuesta europea. Sí, por descontado, pero es que yo creo que debemos ser, o por lo menos un cargo público debería tener algo que se llama rigor, ¿no? Porque el que lee debería entender que cuando esta persona dice que quiere acabar con el desempleo juvenil y que quiere acabar con la segmentación del mercado de trabajo entre fijos y temporales, una de dos, o no se entera o quiere hacer daño por hacer daño. Pero fíjate que emplea una expresión que a mí esta es la que más me ha dolido, que dice, es que ustedes tienen un empleo excesivamente protegido. Nos dice a los españoles. Dice, y de los contratos indefinidos frente a los contratos temporales. Esto es lo que nos está diciendo, nos está dando una lección para decir, echen a los fijos, ahora con la reforma, que vale 20 días por año, ¿no? Y entonces ya a partir de ahí ya contrataremos a temporales. Que es una idea que no es nueva. Digo que no es nueva porque en su día ya también la COE en el pasado ya se hablaba de pactar la entrada y pactar la salida de los trabajadores. Es decir, por un año de trabajo correspondía, se hablaba de una indemnización de 8 días, por 2 años 12, así sucesivamente. Por lo tanto,
representa eliminar la causa del despido. Eso es sea, clave. ya, Constitucional, porque no Se es elimina la causa causa de de despido, despido y además es una apuesta, yo creo que es una apuesta sin derechos, con más desregulación, más libertad para despedir. Decía sin derechos, pero además sin tutela judicial, con lo cual todavía más grave. Es decir, los, no. Bueno, de todas maneras parece que no va a seguir adelante. no, pero bueno, Que sí, pero yo creo que se ha dado cuenta del tremendo error, porque ahora incluso ha rectificado, ha dicho yo no quería decir sí, eso, pero no hay me una han cuestión, entendido, hay me una cuestión, preocupaba el problema de sí, la pero gente joven. Yo creo que ha echado marcha atrás, sí, que se pero ha el dado cuenta presidente del de la tremendo COE, error. sí, pero el presidente de la COE ya ha dicho una frase, dice, hombre, de momento solamente es una reflexión, esto es como todo. Yo tiro la piedra, escondo el brazo y a ver qué es lo que, ocurre aquí. ¿No? sobre esa propuesta con rigor y aceptarla o descartarla, yo creo que no es muy mal. O sea, se puede hacer esto. Sí, pero mira, Otra cosa es el déficit democrático de sí, quién, de pero donde parte la propuesta y otra sí, ver la propuesta en sí, porque si yo lo he entendido bien es según va pasando más tiempo va subiendo la indemnización. hasta los 20 días. Pues, Hasta los claro, 20 días. pues que al final, Un año 8 días, 2 años o sea, 16. que Al final, acabas con la misma situación de ahora, lo que pasa es que maquillas un poco y los el datos, trabajador las que entra a los cifras. 28 años a trabajar a los 32 se queda fuera del mercado de trabajo y ya no encuentra empleo. Pero me gustaría hacer una reflexión porque es verdad que nos hemos dicho esto no tiene cabida en la Constitución de España, no tiene cabida en Europa y tal. Pero los que bucean mucho, ya sí que se han preocupado algunos de explicarnos qué es el contrato único, cómo tiene que ser esta indemnización creciente. Pero hay un párrafo que a mí personalmente me sonroja. No sé si recordáis ya aquella frase de que eso de mochila a la austríaca, que lo que pretenden es que cada trabajador sea beneficiario de su cuenta de prestación por desempleo, al final la tenga acumulada y que de esa cuenta de prestación por desempleo venga la cantidad de despido. Fijaros que estamos en el contrato único, pero ya futuro en un sistema de pensiones. Es decir, al final acabaríamos con el sistema de reparto, con el tema de solidaridad, y al final estaríamos hablando de sistemas de capitalización en función del marco mío de cotización para llevarme la prestación correspondiente. Ojito, porque esto sí que es política de derechas, ultraliberal, y vamos, esto ya es lo más rancio, no como
la lejanía del poder político de la Europa de los trabajadores, no, esta es De la Europa de los de la Europa de los mercaderes puro y duro, pero además es una persona que no le hemos votado, coña, que es que no le hemos votado. Pero aunque la propuesta tuviera fuera mucho más positiva, tuviera otras características, pues es muy sencillo. El día que se aplique en Alemania, al día siguiente, España también. Pero primero aplíquenlo en Alemania esta propuesta. Lo que no me explico este comisario cómo no se atreve a proponerlo para Alemania. Porque si es la solución al mercado laboral, solucionará todos los mercados laborales de Europa, aunque tenga un paro. Y todos los paros de Europa, y todos los paros de Europa, Como Alemania, un paro un menor que índice nosotros. muy bajo de Pero paro, Francia pero también tiene paro, hasta Italia ese tiene índice bajo de paro. paro lo reducirá también absolutamente. Que se hace que ya los 43, las 43 modalidades de contratación de este país se las ha cepillado en una declaración. Vamos. Por otra parte, también tener 43 modalidades de contratación no parece el mejor de los No, no es el mejor de los modelos. legales. No es el mejor de, no es el mejor de los modelos. Podría reflexionar. Pero en algo sí que está de acuerdo conmigo. Es que no vamos a echar a aquellas personas que llevan años y años y años cumpliendo en el puesto de trabajo y los vamos a sustituir por aquellos que tienen pactada la salida con anterioridad. Porque si no va a ocurrir un fenómeno y todo tiene su repercusión. Hay quien entra a trabajar a los 14 años, hay quien lo despiden con 54 horas y tiene 40 de cotización y 2 de desempleo, que ya tiene 56, 42, le dan los 25.000 euros en aquellas grandes empresas y esperando la jubilación hasta los 61 años para irse con el 76. Esto es miseria. Y esto lo que tenían que hacer es callarse, de verdad. Esto es bochornoso. Pilar, Bochornoso. por concluir esta cuestión. Bueno, es que la conclusión es bastante fácil. Parece ser que esto no tiene ninguna viabilidad, nadie la ha tenido en cuenta, con lo cual es, bueno, lo más peligroso, como decía Ricardo, es que sea un globo sonda, que luego tenga otras posibilidades como globo sonda. Pero bueno, todo el mundo lo ha desmentido, por lo tanto vamos a dar por hecho que ha sido una butada de un comisario, pero que yo creo que es muy peligroso que un comisario europeo haga esas propuestas por la trascendencia política que tienen. Yo creo que por la trascendencia política que tienen de comisario alguna propuesta. Puede apuntar a que vale, esto no, venga a España, Claro. nos aceptamos que esto no, pero todo esto otro Claro, sí, ¿no? sí, claro, y Todos puede, estos nuevos recortes vais a tener que aplicarlos a cambio de que no haya contratos. claro, y sabéis qué pasa, que también Oye, también se ha de hacer unas reformas más contundentes, y ¿no? nos da una sensación no solamente de desafección hacia el mundo europeo, sino también una falta de... No creemos ya, porque
la verdad, ¿eh? Y eso pierde, hace perder credibilidad y confianza no solamente en los de aquí, sino también en los europeos. Bastante dura está siendo la reforma. Bastante dura está siendo la reforma para echar otro jarro de agua fría ahora. A lo mejor este comisario, digo porque ha errado el tiro, ¿no? Pero a lo mejor se hubiera dicho, señores, que tienen ustedes 44.000 convenios sin firmar. Y vamos a ver cómo realmente hacemos que bueno, pero firmar Benito, los él ha convenios. explicado, se ha justificado. Yo, yo esta mañana he visto que se ha justificado Porque este diciendo que cobra él hacía una propuesta a este le pagarán por estas fundamentalmente ideas. porque estaba muy preocupado por el paro Juvenil. juvenil en España. Digo, Entonces, lo planteaba le como pagan una por posible estas ideas. alternativa al paro juvenil, que es el otro tema que llevábamos para el día de hoy. Vamos a hablar Por eso de eso. damos el paso al otro tema. Seguimos hablando de empleo, de desempleo, de esas varias empresas europeas de Reino Unido, Francia, Holanda, Dinamarca, Suecia, que han ofertado diferentes puestos de trabajo para aragoneses, sanitarios e ingenieros aragoneses. En concreto son 420 puestos de trabajo que se van a seleccionar durante esta semana. Bueno, ¿qué os parece? En principio estas ofertas son una buena noticia para quienes sean seleccionados, pero me imagino que tiene también un matiz negativo por lo que estas personas preparadas salen de nuestra comunidad, salen estos talentos al exterior que no sabemos si volverán. Ricardo. En ese sentido estamos hablando por hecho que el 100% son talentos. Es que yo creo que con esta cuestión de salir fuera o no a trabajar, yo creo que nos rasgamos las vestiduras demasiado pronto y con demasiada fuerza. Yo creo que no es malo. Además, al final ya no es que sea malo o bueno. Es que si no hay trabajo en España y quieren trabajar, pues muchos se tienen que plantear salir fuera. Quizás la clave está en conseguir que algún día vuelva buena parte de ellos, pero yo no tengo un discurso de fondo que me preocupa. Es decir, el 100% de los licenciados que tenemos, hablando ya de licenciados e ingenieros, en España, en Aragón, tienen que quedarse en Aragón o tienen que quedarse en España. Pues no, yo creo que no es malo que se muevan, que viajen cuando tenemos un cierto déficit de esto, que nos formemos mejor en idiomas. Yo creo que no es malo. Lo que sería positivo después es que muchos de ellos volvieran o que una buena parte de ellos volvieran. Y tampoco nos engañemos, muchas veces nuestros mejores cerebros en épocas en que no han venido a buscar de fuera a nadie también se han ido. O sea, que esto es la vida. O sea, lo que tenemos que tratar es que se vuelva a generar empleo. Pero yo creo que nos rasgamos demasiado las vestiduras y nos preocupamos en exceso
supuesto que yo creo que es una posibilidad que esta generación tiene que contemplar en el momento de acceder al mercado laboral. Decía un ingeniero, un ingeniero industrial en las páginas del Heraldo que había perdido su trabajo, había trabajado en una empresa de construcción y que entonces había quedado sin trabajo con una experiencia, parece que decía 6 o 7 años, ¿no? Y que había lanzado 400 o 450 currículos y que, puesto que no tenía trabajo, había decidido hacer una inmersión en inglés, había cogido un au pair, me ha gustado mucho la idea, un au pair irlandés, les había enseñado inglés a ella y a su señora, que también su señora se había quedado sin trabajo, su mujer, y ahora estaba dispuesto a salir, evidentemente. Es una manera también de economizar. Y él decía muy inteligentemente, si yo lo que quiero es trabajo, si no lo tengo aquí me tendré que ir, es decir, bueno, pues me voy. Lo que pasa es que, fijaros bien en el matiz, a mí me parece muy interesante, a mí lo que me interesa es trabajo y me voy, tengo 2 hijos, pues me voy. Me interesa un matiz, fijaros qué tipo de trabajadores buscan. Son profesiones muy determinadas, que tienen la formación profesional. Mira que no buscan economistas, ni administración, ni humanidades, ni nada, ni de derecho. Buscan ingenieros y buscan sanitarios. Muy interesante, es decir, muy interesante porque, bueno, pues ingenieros, como tú decías, Aragón, desde que tiene la escuela de ingenieros, que lleva bastantes años, tiene un número muy importante de ingenieros que están trabajando en toda España, es decir, la cantidad de ingenieros que produce Aragón no podían quedarse en Aragón, está claro esto. Pero claro, el problema ahora no es que se vaya la gente, es que no hay trabajo, que mucha gente se queda en paro, como este chico. El problema no es que no haya para los que salen, sino que está quedando la gente en paro. Por lo tanto, tienen que buscar salida, que era, pues, a lo mejor impensable hace 4 o 5 años. Yo creo que eso sí que es el problema más grave que puede haber. Entonces, a mí que se vayan, como tú dices, a Europa, porque no les queda más remedio, pues que ellos quieren trabajo. Es decir, Tienen que trabajar y tienen que trabajar. Tienen que trabajar, entonces yo creo que es que además que es muy recurrente. Sí, es muy recurrente. Los mejores y también es cierto que la gente buena hacía aquí tesis doctorales y luego se iba a hacer estancias al exterior, luego podía volver. Ahora el problema es que no puede volver, porque aquí se quedaron con una beca de investigación, no hay becas de investigación, las han recortado, se formaban, hacían estancias, volvían, había gente buena que iba a grandes empresas, estaba una temporada, pero luego pensaba volver. Pero claro, el problema que hay ahora es que esa gente que está fuera porque se ha ido con becas no va a volver porque aquí no tiene vuelta, o la gente que se ha ido a grandes empresas a lo mejor tiene muy difícil volver. Es decir, pues claro, es bueno antes porque teníamos como un flujo de vuelta y ahora yo creo que va a haber ida y no sé si va a haber vuelta. Y eso es lo más complejo. Bueno, eso tiene que buscarse nuestros. Yo es que creo que llego a discrepar con algunas
afirmaciones de mis compañeros de mesa. Además, de manera literal, nosotros formamos la palabra talento lo habéis empleado vosotros, por tanto, y fijaros que habéis dicho que lo que buscan es gente a nivel, Una profesión muy determinada. a nivel Sanitarios e de ingenieros, sanitarios, cuidaditos sanitarios. informáticos y sanitarios. Y industriales también, ¿eh? Lo que ocurre es que, digo, con todo esto, si nosotros nos formamos, que vaya valor añadido que tiene para nuestro país, ¿no? Al final los ponemos a disposición de otro tejido industrial y de otro país. Algo que no me parece bien. En segundo lugar, una reflexión que debería hacerse el que tiene la obligación de modular y buscar las políticas de los cambios. Llevamos mucho tiempo en este país hablando de un nuevo modelo productivo. Mucho tiempo. Bueno, la alternativa al nuevo modelo productivo. Sí. La alternativa a la construcción, curiosamente, Sí, pero trabajar en la construcción. pero claro, debería ser una alternativa que se debería basar en el conocimiento de la gente que estamos formando en nuestras universidades, pero en la gente que estamos formando en los grados medios y en aquellos que no son Maradona, que hay mucha gente que no es Maradona, que va a las cadenas de producción tan necesarias como el ingeniero que sale fuera. Por tanto, el país debería ser un referente de algo. Pero a esa gente no le están reclamando. Claro, pero A esa los gente de está... PPI, Pero esa es la... esa es la... Están reclamando y es que es muy Sí, interesante a quien reclama. Pilar, Pilar, pero hay 6.200.000 parados. Y desde luego no son todos Hay- ingenieros y sanitarios. Claro, hay 6.200.000 parados. Por lo tanto, hay que trabajar sobre el nuevo modelo. Habría un escritor que yo no es que comulgue mucho con él, pero bueno, que en estos momentos dice que la crisis está bloqueada y porque falta liderazgo político y además desde la derecha él les ha dado algunas pistas para que no se vean esta gente. Y se ha dicho, allá donde no acude el sector privado, por favor acudan ustedes como administración. En el tema del gasto social, en el tema de la economía verde, etc. Y añade, en Europa también hay esclavos, trabajadores esclavos en Europa. Fíjate, yo me he traído una nota porque dice Europa pierde 1.000.000 de puestos de trabajo en los últimos 6 meses. Y a continuación también cantidad de españoles que han salido a trabajar, que no son ingenieros informáticos, las dificultades que encuentran para mantener el subsidio que tienen que tener en Alemania. Digo, porque tal como lo pintan, parece que ahí vamos a ir a vivir. Pero es curioso el poco freno con esto de la economía libre de mercado que hay aquí en este mundillo, el papel que juegan
financiar sus propios centros cuando ponen en competencia el tema de los salarios y el tema de, sobre todo, el objetivo de... No, pero el objetivo de abaratar. En este caso concreto no le No, pagan pero poco. ya, Les están ofreciendo, según la noticia que yo he leído, que les van a proponer, les están hasta ofreciendo 2.200 euros hasta limpios. 42.000 euros. Hasta 42.000 euros. Un ingeniero No, en España, uno nuevo en muchísimas empresas están ganando entre 1.000, 1.200, 1.300, les ofrecen 1.000 euros más. sí, pero por eso Que también les dan más, pero incluso les dan la posibilidad, cuando les saquen y tal esas Pilar, posibilidades, incluso poder hacer una Pilar, carrera de pero futuro que y esta por gente eso, que se que queda por aquí, eso no. hemos comentado el punto número 1. Claro. Yo en mi vida profesional, vengo de una empresa solo que es un peón especialista y sé cómo un peón especialista gana 1.800 euros o más. Sí, pero un Y al ingeniero final, no, y ganando 1.200, al final el criterio es que despidan a ese veterano ya por ese concepto que hemos dicho antes del comisario, etcétera, para que realmente venga gente joven para relevar. Yo he dicho lo de las multinacionales porque lo que nos ha ocurrido en la comunidad esta semana pasada es vergonzoso. Lo que ha pasado con Kimberly. Porque han puesto dinero encima de la mesa. No es por un problema de productividad, no es por un problema de entrega, no es por un problema de bagaje profesional. todo lleva a la destrucción de empleo. Sí, claro, pero al final se van a otro país porque ahí tienen un coste completamente diferente. Ahora llega Chocolates Hueso y hacen exactamente lo mismo. Y al final la comarca de Calatayud es tierra quemada. Y lo que No es tendríamos... la comarca, es la cantidad de personas en la comarca de Calatayud con nombres y apellidos y rostros humanos que se quedan sin trabajo. Sí. Con lo cual este país tiene un problema muy serio que tiene 6 millones de parados y hay que buscar una alternativa Pues a esos tendría... millones de parados. Pues... Y si tú te sientes parado, como a mí es que el testimonio me llama mucho la atención, si te sientes parado y quieres trabajar, buscas el trabajo donde lo haya. Perdona, yo lo entiendo perfectamente y esta gente que no tiene trabajo, porque una vez que has hecho una carrera o una formación, que no tengas trabajo es muy frustrante y que te quedes sin trabajo cuando encima tienes un niño y una niña, no querrás que te mantengan tus padres, lo que quieres buscarte es una alternativa de trabajo. Y si te lo ofrecen, me parecerá lógico que haya gente mañana a la oferta en el como me pareció lógico la cantidad de gente que hacía el otro día fila para entrar en el salón de empleo con él, porque la gente quiere trabajar, la gente ha estudiado para trabajar. Si este país no da trabajo, busquemos que haya trabajo, por lo tanto, hagamos un pacto por el empleo, para que haya trabajo para esa gente, y si no hay para todos, porque va a ser muy complicado, bueno, vivimos en un mundo global. Si antes nos movíamos en España, pues ahora no pasa nada porque nos movamos en Francia, en Alemania,
nuestra gente pueda trabajar, porque es fundamental trabajar, porque para eso se han preparado, para ser buenos profesionales. No, si yo no cuestiono, vamos a ver, Claro. si yo no cuestiono, yo lo que estoy seguro es que Alemania no va a venir, no nos va a coger a los 6.200.000 parados, ¿no? Yo lo que he planteado es que nuestra administración, nuestro gobierno, tiene que buscar una salida a los que realmente estamos formando hoy en el marco realmente de buscar empleo para sostener este país. Que hay que acabar con determinadas estructuras que teníamos en el pasado, porque se nos han caído en el tema de la construcción, etcétera. Y añado, ¿hay políticas en el ámbito de la construcción que pueden traer políticas de empleo? Sí. Están volviendo a construir. Claro, no. El marco de la restauración de viviendas, etcétera. ¿Hay campo de trabajo en el tema de la economía verde? Sí. ¿Quién lo puede hacer? Los profesionales. ¿Quién lo puede hacer? Los ingenieros. ¿Quién lo puede hacer? Los talentos que hemos dicho que no queremos que vengan esa fuga de talentos. Porque hay una gran diferencia entre la obligación de marcharse, es una obligación, o el que quiere irse para perfeccionar. No es una obligación, es buscar un trabajo, Es que, Benito. joder, es que buscar Es un una trabajo. necesidad. Pero ¿qué posibilidades tiene uno que le acaban de despedir, como te he puesto el ejemplo de uno de 54 años que lleva una cadena de montaje? Es ya miseria. Es un problema. Ese es un problema. Claro. Pero mucho más grave es el de Y 54 estarás de acuerdo conmigo en que hay un tejido productivo que realmente no estamos dejando caer. En el tema de... De 54, 55, 56. En cambio, el que era un ingeniero que había trabajado unos cuantos años y que ahora puede buscar experiencia, pues se puede mover. O el chico joven de 20, 20 y tantos años que termina, pues se va y no les pasa nada. El problema, y además el gran problema, el Estado donde tiene que estar apoyando son de 54, 56, que no lo puede dejar en la calle. Y por eso te he dicho, en el tema del gasto social estarás conmigo de acuerdo. Es decir, es un yacimiento de empleo todo el tema de la política de la ley de dependencia. Sí es un yacimiento de empleo. Entonces, ¿por qué la anulas? ¿Por qué la quitas? Cuando realmente eso sí que da empleo y cantidad para nuestros mayores y para la gente joven que está ahí. Porque quiero reiterar antes que no todo el mundo es Maradona, que no todo el mundo es el mejor, que el derecho al trabajo lo tiene todo el mundo. Todo el mundo. Empleo para todo el mundo y la ley de dependencia se aplicará y a todo el mundo. Pero es un yacimiento de empleo porque además es un sector intensivísimo en empleo, pero es que hay que pagarlo, ¿eh? Y luego pagar los demás trabajando, cotizando, generando, bueno. Siempre volvemos a lo que hemos discutido otros días. Simplemente el que más tiene, que más paga. Simplemente. El otro día
bolsas del IBEX. Que es que ha dicho que de las 35, 30 Pero aparecen los periódicos estaban aquí el mismo día. en paraísos fiscales, sí, Pero pero cuando no le nos escuchan, dijiste pero cuando nos escuchan aquí, que realmente había 3.000 ciudadanos españoles que tenían el dinero fuera, que han venido con el tema de la amnistía, que no les ha pasado absolutamente nada, y que entre uno de ellos era un señor del Banco Santander que, oye, mira, que tenía una cuenta tan importante que no se había percatado. Nos tenemos que ir, Pilar. Benito estaba en el IBEX, lo que Ya, nos contaste. claro. No, vamos a ver. Yo creo que las políticas de los gobiernos deben ser estimulantes para crear empleo en un problema como el que tenemos. Pero como ellos no pueden hacerlo solo, el gobierno no puede hacerlo solo, es por lo que yo creo que está todo el mundo demandando un pacto por el empleo, organizaciones sindicales, patronal y gobierno, para que se estimule, para que se pongan las medidas para evitar estas situaciones, porque claro, el problema del paro tiene rostro humano, tiene rostro de hombres y mujeres que están sufriendo mucho. Nos quedamos con esta última reflexión y ese deseo de Pilar. Muchas gracias.